Buenas tardes, maestro. Ok, pues bueno, vamos a comenzar. Eh, es la primera vez para el público que nos acompaña de formación continua, por primera vez en esta plataforma. Es la primera vez que vamos a llevar a cabo un tema de este tipo. Sabemos que es importante abordarlo el día de hoy. Cada panelista tendrá un tiempo de 20 a 25 minutos. Una vez tomado el tiempo, ustedes tienen toda la libertad de compartir pantalla o la modalidad como ustedes quieran presentar su participación en este día. El primero de ellos será el doctor Rafael, después la doctora Adriana, después el maestro Luis Alberto Tinajero. El panelista número 4 será la psicóloga María Amor Falcón Navarro, de España. Y por último, el licenciado Víctor Manuel Benítez Vigil, que también va a estar, será el último panelista. Como siempre, voy a presentar a cada uno de ustedes en el momento que sea previo a la participación de ustedes. Voy a dar una lectura rápida, una lectura muy sintetizada, para que el público pueda tener una idea de quiénes son los panelistas que nos acompañan en este día. A partir de este momento voy a comenzar a grabar la sesión. Pues vamos a comenzar con el doctor Rafael Castro Martín. Él es nacido en Zaragoza, España, estudió magisterio en la especialidad de humanidades en su ciudad natal. Como persona de alma inquieta siguió cultivándose y por ello cursó estudios profesionales de guitarra española en el Conservatorio de la ciudad de Zaragoza. Con el tiempo fue formándose en diferentes prácticas y especialidades, tanto musicales como de crecimiento personal, siendo ordenado visitaba, ahorita me corriges, Martín, por favor, en el templo de Saint Luz Serena en el verano de 2005, maestro de Reiki en el año 2000, así como también entrando en disciplinas musicales en otras latitudes, además de tocar la flauta japonesa o canto bifónico, Mongolia, entre otros. Junto con su formación académica y reglada a estudios del cello, canto lírico, flauta de pico, además del violín, así como la especialidad en instrumentos antiguos europeos, la vihuela, guitarra barroca, tiorba, vihuela, entre otros. Actualmente es director de grupo de Resonando, donde trabaja el sondo como herramienta para el crecimiento personal e imparte un coach musical pedagógico del que hablará también, del que ha hablado en algún momento en alguna ponencia que tuvimos en el mes de noviembre del año pasado. Sea bienvenido, doctor Rafael. Puede activar usted su micro. A partir de este momento usted tiene los 20 o 25 minutos que usted desee. Adelante, doctor. ¿Se me escucha? Ya está, doctor. Gracias. Se me escucha. Vale, de acuerdo. Buenas tardes, buenas noches a los que nos ven desde Europa. El tema es polémico. Active su audio, doctor, por favor. Active su audio. Ya, gracias. ¿Se me oye? Ya está. Bien, ya. De acuerdo. Muchas gracias. Buenas noches desde España. Buenas tardes para los que están en diferentes lugares del continente americano. Por supuesto, ante todo y sobre todo, muchas gracias al doctor López, a Plataforma Formación Continua 2020 por la oportunidad que me brindan de esta exposición cortita y breve, pero que espero que sea suficientemente interesante y atrayente. Estamos hablando de un tema que en general esquivamos, que en general nos da un poquito de susto y un poquito de impacto, porque a fin de cuentas estamos hablando ni más ni menos que de la muerte. Esto es una realidad. Le llamamos aborto, bien, de acuerdo, pero no deja de ser una muerte además programada, que es como lo define el diccionario de la Real Academia aquí en España. Evidentemente, abortos hay muchos, hay abortos naturales, una vez una doctora me indicó que la menstruación femenina no deja de ser un aborto cada 28 días, con lo cual digamos que es un proceso natural en determinadas condiciones, pero cuando esto ya adquiere un matiz de hacerlo puntualmente cuando uno considera que debe o que quiere o que puede o que simplemente le apetece,
empezamos a tener ya diferentes cauces y diferentes visiones. Un aborto es una muerte, esto creo que queda claro, pero hay también diferentes formas de ver ese enfoque. Generalmente, cuando uno habla del aborto, habla de las mujeres, de que las mujeres abortan. Y esto fisiológicamente, y aquí tenemos dos médicos que luego supongo que lo corroborarán, es un hecho que no se puede negar. Ahora bien, una fecundación es cosa de dos. Es cosa de una mujer y es cosa de un hombre. Y sin embargo, el papel del hombre no se valora cuando hay un aborto por medio. O cuando precisamente, vamos a decir, cuando hay una fase previa a un aborto. Y en ese sentido, cabría discutir, siquiera someramente, o sea, así muy, de una manera muy resumida, que si la actividad de engendrar una vida es de una pareja, la de abortarla también es de una pareja. Y habría que estudiar no solamente la condena que se le puede o no hacer a una mujer, incluirla también a un hombre. Es decir, los dos tenemos a 50% parte de culpa o parte de responsabilidad. No vamos a culpar a nadie porque esto no es un juicio de valor, o por lo menos yo no pretendo hacerlo. Simplemente quiero tomar conciencia de que hay otros planos en los que la parte fisiológica no interviene, donde la parte humanística y la parte ética sí, y donde a lo mejor haciendo especial mella en ello sería un cauce interesante de poder evitar determinadas situaciones. Esto es, una mujer no se engendra por obra y gracia del Espíritu Santo más que en el caso de la Virgen, con lo cual necesita un varón. Si el varón no interactúa, esto no sucede, lo cual quiere decir que tan importante es educar a las mujeres para que no aborten, como educar a los hombres para que no inculcan y no entren en circunstancias que no son deseables. Es decir, tenemos que evitar llegar al momento de la engendración y para eso hay que llegar al momento de la conciencia de qué estamos haciendo con nuestra vida, no solo con nuestro cuerpo, que es un punto interesante. El cuerpo tiene unas facultades y unas funciones, pero afortunadamente el ser humano no trabaja por instintos, trabaja simplemente por conciencia, o debería trabajar por conciencia. De tal manera que tenemos que tener la suficiente conciencia y conocimiento de qué hacemos con nuestro cuerpo en determinados actos para tener plena responsabilidad de lo que después pueda suceder. En este sentido, sí que es verdad que el trabajo de un embarazo, de una gestación durante 9 meses, el trabajo es mucho más grande y mucho más arduo en una mujer que en un hombre, eso es innegable. Y al mismo tiempo hay ocasiones en las que yo he indicado a mujeres que han querido abortar que, y supongo que los doctores luego espero que me lo corroboren, un feto engendrado, es decir, un espermatozoide dentro de un óvulo, que es de lo que estamos hablando, es un órgano más dentro del cuerpo de una mujer. De tal manera que si no te estirpas un hígado, no te estirpas un riñón, o no te estirpas un pulmón, no tienes por qué estirparte un feto que está dentro de tu cuerpo y que está al mismo tiempo generando un desarrollo hormonal en tu cuerpo diferente del que tendría en condiciones normales. Lo cual te da que pensar que a lo mejor ese feto que se ha generado. Apagó su audio, doctor. Active su audio, por favor. Gracias. Digo que de igual manera que no Ya, nos doctor, estirpamos gracias. De acuerdo. De la misma manera que no estirpamos un riñón o no nos estirpamos un pulmón, porque tenemos dos y nos sobra, y todo el mundo lo entiende, cuando una mujer queda embarazada, ese feto empieza a generar un desarrollo hormonal distinto de su cuerpo. Y ese desarrollo hormonal está preparado y capacitado para que aquello funcione de una manera normal. Si estamos interrumpiendo ese camino, estamos entrando en una dinámica que está contra el camino natural de una formación de algo que se está generando dentro de uno mismo. De tal manera que si conseguimos, por un punto, facultar la conciencia a través de la educación y a través de aumentar los valores de las personas y no cosificar a las personas, una palabra que ahora está acá en España muy de moda, con los derechos de las mujeres. No cosifiquemos a las mujeres, ¿de acuerdo? No cosifiquemos al ser humano en general.
no distingamos sexos, distingamos simplemente los seres humanos. Hombres y mujeres todos tenemos valores, de acuerdo, pero un ser que está recién engendrado y que está camino de nacer, también tiene unos derechos, porque también lo principal que tiene es la vida. La vida es un don que no lo tenemos en prueba en propiedad, nadie tiene un contrato de compra-venta de haber comprado su propia vida. Y recientemente en México, no sé si llegó la noticia, pero acá sí que llegó la noticia de un hijo que había demandado a sus padres por haberles engendrado sin su permiso. Esto que parece un chiste es totalmente verídico, totalmente real. No hay nadie que tenga derecho a cortar una vida porque nadie ha firmado la vida. La vida es universal, la vida es de todos, la vida es la vida en todas sus formas y materias, y uno no puede interrumpir un embarazo o interrumpir una vida que, para empezar, no es suya por mucho que se genere en su seno o por mucho que se genere a través de que una persona lo haya querido generar. Es cierto que hay ocasiones en las que dicen, bueno, en caso de una violación se podría interrumpir. En caso de una violación nadie sabe exactamente cómo es la circunstancia de esa biografía de esa persona, tanto del violador como de la violada. Es decir, hay niños, hay personas, hay seres adultos. Esta mañana he estado viendo una ponencia vía YouTube de una señora que había sido hija de una madre violada, que había tenido la valentía de no abortar, y gracias a eso, esa señora hoy está viva, está enseñando este tipo de cuestiones y este tipo de doctrinas. No podemos saber exactamente cómo son las circunstancias de todo el mundo y generalizar, como pasa en muchas ocasiones, los casos de aborto con casos concretos y puntuales. Tenemos que considerar que todos los casos son distintos y que cada caso hay que contar también con la parte que no puede manifestarse, porque puede hablar la madre, puede hablar el padre, pero el niño no puede hablar. Tenemos una responsabilidad sobre esa persona, sobre ese futuro ser, pero en cualquier caso ese futuro ser no tiene en este momento posibilidad de manifestación. Cuando tenga posibilidad de manifestación, evidentemente ya no será posible cargártelo. Es decir, no puedes matar a un niño que ya ha nacido. Un niño que no ha nacido tampoco, si está engendrado y funciona, porque sencillamente la vida es vida, la vida es tuya, pero la vida tuya, en el momento en el que ese feto está ahí creciendo, también está ahí. Interrumpir aquello supone entrar en una lucha contigo mismo de algo que no acabas de comprender. Es decir, entender la vida sin entrar en religiones ni en dogmas eclesiásticos. Valorar la vida es como valorar a Dios. Es algo infinitamente grande, es algo que no tenemos control y es algo que nunca hemos pedido, pero que ciertamente nadie quiere perder. Y en cualquier caso, lo importante para el ser humano, considero yo, no es tanto hablar del aborto y de la muerte, sino de la vida. Porque todos estamos vivos. Esto creo que está claro. Aun cuando no todos seamos conscientes, digamos que una persona que no es consciente es un muerto en vida, pero en cualquier caso es que es susceptible de coger conciencia, un, un ser que está vivo puede trabajar sobre lo que conoce, que es la vida, no la muerte. Una vez que uno muere, pierde el control de su vida, pierde el control de todo, ya no puedes hablar de esa dimensión. Entonces, hablar de un aborto es tanto como hablar de algo que no conocemos, algo que no sabemos exactamente en qué dimensiones se está moviendo, más allá de la propia realidad del ser humano, del individuo, de la persona que lo está llevando, ni siquiera de la persona que se está formando dentro. De hecho, me contaba el otro día, que sea un poco un chiste, que puede parecer una herejía, si lo pensamos firmemente, la Virgen María fue violada y sin embargo no abortó. Pero si hubiera abortado, el cristianismo no existiría. Fijaros que parece una tontería, parece un chiste, parece una chirigota, pero sin embargo es algo muy real. Tenemos que trabajar la vida desde el momento en el que se crea, en el momento en el que sea. No en el momento en el que el espermatozoide llega al óvulo, no en el momento en el que aquello ya ha sido creado y empieza a desarrollarse, sino antes de ese proceso de cosificar a nadie. Cuando un hombre y una mujer se juntan para tener un acto concreto, ese acto concreto tiene que ser desde la conciencia, desde la convicción de que ambas personas quieren hacer aquello. Y si no quieren hacer aquello, porque es una violación, porque es algo en contra de la libertad de las personas, que es algo que no debería de ser tolerado ni tolerable en ninguno de los casos, porque es una cosificación del ser humano, repito, no solamente de las mujeres, sino del ser humano. Cuando eso sucede, hay que respetar
la posibilidad de que ese ser haya querido venir a este mundo en esas condiciones y en esas consideraciones, lo cual no siempre es fácil, lo cual no siempre es admitible a nivel social, pero que en cualquier caso siempre es una actividad que el ser humano debería de desarrollar como una prueba de conciencia de sí mismo. De tal manera que si conseguimos entrar en ese plano, yo tengo vamos a decir, la suerte de en este momento venir como humanista, de no hablar de planos médicos ni de planos psicológicos, porque para eso hay eminentes doctores y eminentes psicólogas que luego hablarán, pero sí en el plano humano, en el plano del ser humano, de la persona, con conciencia, con una mentalidad y con una forma de ver la realidad y de ver la vida, tenemos que ser conscientes de que el aborto no es una solución, es más bien un problema. Es un problema que te genera varios problemas después, como ya nos contarán los doctores y los psicólogos. Es un problema que al final se soluciona no habiéndolo empezado. En consecuencia, seamos conscientes de lo que hacemos en cada momento, seamos seres vivos, vivos de vida, de conciencia, de conocimiento, de saber qué estamos haciendo en cada momento, y cuando aquello, por cualquier circunstancia, se estropea, es decir, cuando uno pone los medios para que aquello no suceda y sucede, aceptar que la realidad puede superar al ser humano, que no podemos jugar a ser Dios y que cada uno tiene que aceptar la responsabilidad que le toca en función de los hechos que ha hecho, de las actividades que ha desarrollado y de lo que la vida nos deviene. Cada día tenemos cientos de vicisitudes, cientos de problemas, cientos de soluciones. Tenemos que aprender a jugar con las piezas que nos tocan en cada momento. Eso nos demostraría que el ser humano está creciendo en conciencia, creciendo en calidad, siendo cada vez más humano, siendo cada vez más persona y evitando tener muchos menos problemas, porque somos en esencia, y me repito una vez más, mucho más plenos al trabajar con conciencia en algo tan complejo como es la propia vida, la propia concepción de la vida. Que porque a fin de cuentas recordemos que el aborto se trata de una vida que podemos interrumpir o no. Es un don que tenemos, es una suerte que la medicina nos permite, pero es una capacidad que tal vez no deberíamos de prohibir como ley. Es decir, las leyes duras, véase el aborto, véase la eutanasia, yo soy partidario de que la ley exista. Y también soy partidario de que una vez que exista, la cultura sea lo suficientemente amplia, rica y generosa como para que ningún ser humano tenga necesidad de utilizarla. Uno puede tener la posibilidad de comprar una pistola, pero la necesidad no existe y entonces uno no es que no es que la tenga que negar o prohibir, simplemente dice, no, ya está. En ese sentido, tendríamos mucho que ganar, porque entonces ya no hay que prohibir leyes, ya no hay que enfrentarse con gobiernos, ya no hay que luchar las clases políticas de unos partidos con los de otros. Una ley se puede aprobar porque el pueblo lo apruebe. Eso no significa que la tengas que utilizar. Con lo cual, si la ley del aborto se aprueba, bien, es un derecho que tiene la ciudadanía y el pueblo. Correcto. Eso no quiere decir que el pueblo tenga que usarlo. Si el pueblo no lo usa, la ley estará, con lo cual no hay victimismo, con lo cual no tienes a gente que va de pobre de mí, de víctimas del sistema, sino que la gente tiene la convicción de que el sistema funciona, la ley está aprobada, la gente está por encima de la ley y no tiene necesidad de utilizar estas cosas. Y ese es un plano humano, ese es un plano humanista, que era un poco la parte que me correspondía a mí, que no quiero extenderme mucho porque a buen seguro hay ponencias muy interesantes y el tiempo se nos va echando encima. Doctor Iván, cuando quiera, dele paso a nuestra compañera y seguimos con las ponencias. Muchas gracias, buenas noches. Doctor Iván, buenas noches. Hola.